Hola estimados compañeros de la Escuela de Administración, soy Cristian Villafuerte. Vamos a hacer una pequeña inducción de cómo manejar el sistema de informe para el control de registro académico de la Escuela de Administración. Bueno, esta pequeña aplicación está basada en una hoja de Excel, la cual nos permite que nosotros podamos ingresar rápidamente los datos y nos rebote el informe que fue solicitado tanto por la dirección de escuela como por el vicerrectorado académico. Esta hoja de Excel es sumamente sencilla de manejar, más que el mismo programa. De hecho ni siquiera necesitamos saber manejar el programa, sino solamente cómo ingresar los datos en la aplicación. Bueno, en primer lugar tenemos los datos de la materia. Aquí podemos cambiar el nombre propiamente de la materia. En este caso puede ser, en vez de computación básica, por ejemplo, computación aplicada, o la materia que se dicta. Les pide el nombre del profesor. Podemos dar doble clic y de igual manera cambiar el nombre del profesor. El nombre del nivel, donde debemos escribir el nombre del nivel en palabras. En palabras, primero A y entre comillas el paralelo. De esta manera pues estamos estandarizando un poco la información. Luego tenemos lo que son las jornadas. Recordemos que hay jornadas matutinas, nocturna e intensiva. Entonces es lo que debemos registrar en este caso. Una vez que tenemos los datos del profesor, pasamos a lo que es la nómina de estudiantes. La aplicación nos deja que podamos ingresar hasta 50 estudiantes en nuestra lista. De hecho ya tenemos una base de datos creada con los nombres específicamente de los alumnos, y eso nos va a hacer más sencillo que podamos estandarizar información. En esta lista vamos a encontrar algunos alumnos que toman la materia, otros que se han retirado, o algunos que nunca existieron siquiera o nunca tomaron la materia. A estos alumnos no los debemos eliminar, les debemos dejar en la lista, porque de esta manera vamos a poder seguir ingresándolos en el estándar de forma general, en la estadística, y obviamente vamos a poder a futuro pulir la información de todos los que se encuentran en lista. Si yo encuentro con que no tengo alguno de mis alumnos que toma la materia y no se encuentra en mi lista, pues es sencillo. Lo único que debo hacer en este caso es venir e incluirlo al final. No importa que esté en desorden, porque de hecho lo que queremos es que se note que ese espacio fue ocupado y que esos alumnos están ingresados recientemente. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar el nombre de una persona: Ramírez Narváez Juan Leo. Debemos ingresar los dos nombres y los dos apellidos, debido a que hay alumnos homónimos. Entonces muchas veces están matriculados o tomando diferentes materias, y por un nombre y un apellido podríamos causar irracionalidad en los datos finales. Entonces más bien lo que vamos a hacer es poner los dos nombres y los dos apellidos. Una vez que ya tengo ahora sí los datos de mis alumnos, vamos a pasar a colocar las notas. Se encuentran activas las opciones para ingresar las notas del primero, segundo y tercer bimestre, y como nos podemos dar cuenta, nos pide ingresar notas de entre 0 y 10 sin decimales. Entonces, alumno, por ejemplo, Andrade Solórzano Margarita G, ha sacado 7 el primer bimestre, tiene 9 el segundo, y digamos que tengo la nota del tercer bimestre, que también es 9. Automáticamente se va a calcular el total de puntos adquiridos en el bimestre y su promedio general. Por el caso contrario, por ejemplo, pongamos otro nombre. Tengo el caso de Andrango Ricardo Santiago, tiene 6 en el primero, y nos acabamos de dar cuenta que cambió de color. Sucede que el sistema está dado un formato de tal manera que si la nota es menor a 6, menor o igual a 6, automáticamente cambia de color para visualmente poder sacar los estándares de qué alumnos corren el riesgo, qué alumnos realmente están ya perdidos en la materia. De igual manera en el segundo bimestre, 5, y el tercero 4. Entonces, por ejemplo, miren aquí, tengo a este alumno que tiene las 3 notas que visualmente yo sé que están mal, están bajo el 7, que es el promedio general. En el promedio me ha dado 5, y después veremos que automáticamente este alumno también está reprobado en la materia. Así ya puedo ingresar las notas
me va a dar sacando automáticamente el promedio y el total, el sistema, ¿no? Una vez que he ingresado esos datos, ahora voy a pasar a ingresar en cambio lo que son las asistencias. Las asistencias yo las puedo ingresar. Primero debo incluir el número total de horas clase de la materia que ha sido recibida durante el bimestre. ¿Qué quiere decir? Total horas clase por bimestre. Eso es lo que significa esto. Total horas clase el primer bimestre. Aquí me pide el total de horas clase que he tenido en la materia durante el bimestre. Tengo, por ejemplo, en mi caso, tengo 3 horas a la semana, en este paralelo, 3 horas a la semana. Si he tenido un promedio de 6 semanas, debería tener 18 clases, ¿no es cierto? O si he tenido un promedio de 7 semanas, debería tener un promedio de 21 clases, 21 horas clase. 21 horas clase en el bimestre. Ese va a ser el 100% de mis horas clases asistidas, ¿sí? Ahora, una vez que hemos ingresado el total de horas clase por el bimestre, vamos a lo que son horas justificadas, horas injustificadas y atrasos. En las horas justificadas, yo puedo ingresar el total, o debo ingresar, más bien dicho, debo ingresar el total de horas clase justificadas en el bimestre. ¿Qué quiere decir? Que si un alumno faltó un día en el que yo tenía 2 horas clase, no faltó ningún otro día más, solo faltó un día en el que tenía 2 horas clase y justificó, entonces debo ponerle 2. Digamos que el alumno faltó en 2 ocasiones, en 2 fechas diferentes en el que tenía 2 horas clases cada uno, entonces debería ponerle 4. Es el total de horas clase justificadas. Por el otro lado, este alumno también ha faltado en otra ocasión, digamos que faltó en un día en el que teníamos 3 horas clase, pero no pudo justificar, no tuvo motivo para poder justificar. Entonces voy a incluir, no tuvo más faltas por supuesto, entonces voy a incluir diciendo que solo ha tenido 3 horas clase injustificadas, horas clase. Ahí tengo yo el total de faltas, TF total de faltas, se calcula automáticamente. Yo puedo incluir, el alumno es un alumno que llega regularmente atrasado, por ejemplo, tiene 2 atrasos en el bimestre, también puedo incluir, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa, los atrasos no están siendo tomados en cuenta en lo que es el porcentaje general de faltas. Sí se ha sacado el global del promedio de que si es un alumno que se atrasa totalmente, siempre, constantemente o nunca se atrasa, pero en el promedio general, como falta en sí el atraso, no está siendo incluido. Ahora, tenemos lo que es el porcentaje de faltas del primer bimestre, en este caso, ¿no? Y dice que este alumno tiene el 33.33% de faltas. ¿Cómo está calculado eso? Recordemos que el total de faltas, según el reglamento de educación superior, indica que un alumno debe tener el 80% de asistencia. Es decir, no debe haber superado el 25% de faltas justificadas ni el 12.5% de faltas injustificadas. Si el alumno llegase a superar estos porcentajes, automáticamente debería reprobar la materia. Una vez que he ingresado horas justificadas, horas injustificadas de atrasos del primer bimestre de cada alumno, puedo ingresar de igual manera los datos para el segundo bimestre, ¿no? Cuántas horas clases ha faltado, el total de horas clase y cuántos atrasos tiene, ¿sí? Primero, segundo, tercer bimestre. Una vez que he ingresado esos datos, estos porcentajes que nosotros vemos aquí están siendo calculados automáticamente para el global e individual del curso. Luego pasamos a los niveles de desempeño, comportamiento y estado del curso. Digamos que este alumno es un alumno que tiene en desempeños, como vemos no se mueve el dato de los nombres, yo puedo escoger el desempeño de excelente, muy bueno, bueno, regular o mal. Entonces una vez que ya tenemos desempeño, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, según lo que nos había tipificado ya la dirección de escuela, también tenemos exactamente el mismo, en la misma escala en el comportamiento. Excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. Aquí tenemos una opción más que dice estado. De aquí nos indica aprobado o reprobado. ¿En qué consiste este aprobado o reprobado? Sucede que si el alumno, como vemos acá, Andrango, Floreo y Ricardo, perdió el nivel por sus notas, primero, segundo, tercer bimestre, y llevó una nota de 5,
automáticamente también nos va a dar en el nivel, en el estado que está reprobado, ¿sí? Y como podemos ver, automáticamente también cambia con el mismo color de la información que acá. Entonces, de esa manera visualmente vamos a poder ver cómo está este paralelo en el estándar general. Luego tenemos esto que se llama estado de asistencia. Y es un poco más para poder resolver esto de qué alumnos son los que están tomando la materia, nunca han venido a tomar la materia, o les tengo además de mi lista. Quienes estando tomando la materia normalmente se han retirado o se han cambiado de horario. Entonces para eso nosotros podemos escoger aquí tomando, nunca tomó, retirado o cambio de horario. Entonces digamos que este alumno se cambió de horario. De esa manera pues voy a tener la opción para poder identificar a los alumnos dentro de mi lista. Por esa razón es que les habíamos indicado en un inicio que no es necesario eliminarlos de la lista, porque simplemente al final le ponemos que se retiró, que nunca asistió o que se cambió de horario. Esto de forma general en el ingreso de la información, como vemos, no es nada del otro mundo, es sumamente sencillo el ingreso de la información. Una vez que hemos ingresado toda esa información, automáticamente se están ya cargando los datos acá, de cómo está el nivel en general. Cantidad de alumnos matriculados, alumnos que nunca asistieron, que se han retirado, que se han cambiado de horario y que asisten hasta la presente fecha. En un momento tengo 35 alumnos, uno nunca asistió, uno se retiró, dos se cambiaron de horario y 31 asisten a la fecha. Si cambiamos uno de los datos acá, por ejemplo, voy a regresar a esta parte, le voy a decir que otro alumno más se retiró, es decir, tendría dos alumnos retirados. Tengo el resumen y ahora va a constar que tengo dos alumnos retirados, ¿sí? Me da el promedio de notas de los alumnos automáticamente y lo que más nos interesa en este momento, que son los promedios de faltas justificadas, injustificadas del global de los alumnos. Eso nos va a ayudar de forma rápida y sencilla, junto con el balance que tenemos en la parte inferior, sobre los atrasos, cómo está el nivel de forma general. Si yo quiero imprimir esto automáticamente, en la opción de impresión, vista previa, ya está configurado para que me salga en una sola hoja, automáticamente la información. Eso, estimados compañeros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en hacerlo. A mi correo electrónico, crisvillafuerteg@hotmail.com o cvillafuerte@cordillera.edu.es. Cualquier cosa estamos conversando. Pasen muy bien.